no puedo estar más agradecido con el Señor por lo que Él nos enseñó allí. Y saber, hermanos, de la importancia tan relevante, aunque suene como redundante eso, pero la importancia que tiene el estudio de la ley moral. Hermanos, yo espero que ustedes, al estar sentados allí, no sientan como cuando llegaba uno a clase en el colegio y nos dictaban clase de costura. ¡Qué ladrillo ese! Y uno decía, ¿eso para qué? Hermanos, todas las doctrinas que se encuentran en la palabra de Dios son de radical importancia. Y cuando hablamos de radical importancia, estamos hablando que son asuntos de raíz. Que si la raíz está bien, el tronco estará bien y sus frutos serán buenos. Así que al hablar de la importancia del estudio acerca de la ley, vamos a mirar inicialmente dos aspectos de esto. Y uno es el aspecto doctrinal de la importancia del estudio de las Sagradas Escrituras y otro el asunto a nivel práctico de este estudio. Entonces veremos uno, lo que se trata de la doctrina, y otro de lo que es la práctica de la ley. Quiero recordar, hermanos, que si nosotros, que hemos tenido el favor de Dios y que desde este santo púlpito hemos sido instruidos, no mermándole a la Escritura. Bueno, y si no hemos dicho lo que la Escritura dice, es porque aún el Señor no nos ha dado toda la luz. Pero si hemos dicho aquí, lo que hemos dicho es porque el Señor nos ha dado de esa iluminación y la iglesia ha sido rociada con esta palabra de Dios. Así que estas doctrinas que se nos han enseñado deben ser entendidas correctamente. Y quiero decirles, hermanos, hablábamos hace unos días atrás con algunos pastores y decíamos, a veces cuando llega uno a algún lugar y se presenta, bueno, yo soy el pastor X y soy de la iglesia bautista reformada. O sea, se inflan los cachetes cuando dice uno así. Hermano, pero hemos de recordar que no somos sino siervos del Señor. Y que entender estas doctrinas no es un lujo, y que si el Señor nos ha permitido a nosotros estudiarlas es porque son una necesidad. Y mucho más, hermano, cuando la regla de la Escritura ha sido tan torcida por muchos. Que Dios permita que, como el apóstol le dijo a Timoteo, tracemos la palabra de verdad bien trazada, hermano, la iglesia pueda entender y aprovechar esto, porque nosotros no debemos torcer las Escrituras, y cuando vemos que éstas han sido torcidas, entonces entendemos que eso es para mal y no para bien, no para ningún bien. Este es el caso de la ley de Dios. En esto es que nosotros estamos. Hermanos, el Señor ha venido recordándonos cosas, asuntos importantes aquí y allá. Porque es que el estudiar la ley de Dios es un tema vasto y riquísimo para nuestro entendimiento. Mi oración ha sido que el Señor me permita ser muy claro, ser muy pedagógico, y con la ayuda de Él poder transmitir esos conocimientos a la iglesia. Porque la ley moral está llena de significado. Y por supuesto, si hay un significado importante, es para provecho del cristiano. Pero lamentablemente tenemos que decirlo que alrededor del tema, y debido a las varias corrientes de interpretación bíblica,
se ha llegado, hermano, a desembocar en ideas que van desde lo más ingenuo hasta lo más peligroso. De hecho, muchos de nosotros, vinimos de una corriente de interpretación bíblica donde afirmábamos entonces que la historia bíblica se dividía en dispensaciones. Y afirma esta doctrina que en un tiempo el pueblo de Dios estuvo bajo la ley, pero que ya una vez dejada la ley y aparecido Cristo, ahora estamos bajo la gracia. Entonces, ¿qué hicieron? ¿O qué se hace con esa doctrina? Pues sencillamente se quita la ley y se pone la gracia. Y nosotros sabemos, hermanos, que esto es un peligro. Es decir, hermano, lo que ellos están queriendo decir es que en el antiguo pacto, el pueblo podía acercarse a la ley y ser salvos mediante la ley. Pero que ya en el nuevo pacto, es otro asunto, porque ya es solo por gracia. Solo por gracia. Otras interpretaciones han descalificado la pertinencia de la ley de Dios en todo sentido, malentendiendo todos los textos donde en efecto se nos está presentando una abrogación de la ley por Cristo. ¿Cuál es el problema? Que no se ha sabido armonizar la Escritura. De modo que se están sacando textos y enseñando otro asunto que no es, cuando la ley tiene que ser muy clara para todo aquel que es de Cristo. Así que a nivel doctrinal, entonces entendemos que es muy importante conocer en dónde estamos. ¿Cuál es el río por el que estamos navegando? ¿Qué tan impetuosas son sus aguas? ¿Quién va acompañándonos en esta navegación? ¿Cómo estamos siendo alimentados en medio de ese trasegar que llevamos? Porque a veces, hermano, la corriente se vuelve muy fuerte. A veces creemos que vamos a salirnos de la barca. Pero confiemos, hermanos, la Escritura dice que nuestro capitán es el Señor. Él es el que lleva esto. Pero tenemos que estar apegados a Él, a su palabra. Entonces, a nivel doctrinal, hermanos, cuando sientan ustedes que estamos hablando a nivel doctrinal, entonces no vaya a decir, es tedioso este tema. No, esto es lo más importante. Porque entonces viene lo segundo, hermano, que voy a tratar con ustedes. Y es al nivel práctico de cómo es la ley para nosotros. Porque si nosotros no entendemos la doctrina del Señor, pues la práctica, hermano, va a ser terrible. Entonces, a nivel de lo práctico, si se hiciera una pregunta a cualquiera de ustedes, hermano querido, ¿usted por qué hace lo que hace? Podríamos encontrar respuestas como hermanos. ¿Por qué hace lo que hace? Y entonces usted me diría, hermanos, pues yo hago esto porque me gusta. Pues yo le diría, grave respuesta, mi amado hermano. Porque si hace lo que le gusta, usted es un cristiano sensual. Vive bajo sus sentidos nada más. Entonces ya esto está lejos, porque su práctica está siendo sujeta a lo que a usted le gusta. De tal manera, hermano, que si usted en esta mañana está aquí y no le está gustando lo que estoy diciendo, entonces ya me desconectó, me perdió. O lo perdí, mejor dicho. Porque si no le gusta y usted vive bajo los sentidos, no es posible. Pero también usted me puede decir, hermano, que lo que usted está haciendo es porque lo ve conveniente.
Y entonces, si usted me dice que lo que usted hace es porque lo ve conveniente, yo le diría, está mal, mi hermano. Porque entonces usted es un cristiano pragmático. Y yo le preguntaría, si en medio de la práctica es necesario mentir, ¿entonces usted lo haría? ¿Usted mentiría? Usted me puede decir, hermano, que hace las cosas sin reflexión. No, hermano, yo estoy haciendo esto aquí porque pues resulto haciéndolo. O sea, sé que dicen de la ley, yo resulto haciendo eso. Si usted no es reflexivo en este asunto, voy a decirle, está muy mal también. Porque le voy a decir, usted se va a convertir en un ser arbitrario. Es decir, usted va a andar livianamente, llevado por sus deseos de un lado para otro. Pero también usted me puede decir, hermano, yo hago esto porque a mí esto me parece correcto. Y entonces yo le voy a preguntar, hermano, ¿sobre qué base me está diciendo usted qué es correcto o qué no? Porque si usted me dice que esto es correcto, pero para mí es incorrecto, entonces aquí tenemos un problema que hay que solucionar. Entonces, para evitarnos esas luchas de ser arbitrarios, de ser sensuales, de decir cosas que no están asentadas en la Escritura, hermano, tenemos un piso firme. Gracias al Señor por ese piso firme que tenemos, que no dependen de las circunstancias de la vida, ni de nuestro parecer o de nuestro gusto, que no está sujeto al hombre ni a su manera de ver las cosas, sino que esto, hermano, está puesto por el Señor, y gloria a Dios por eso, porque fue Él el que nos puso dónde colocar nuestros pies y saber que ahí estamos seguros. Y por eso estamos hablando de la ley de Dios, porque este es un asidero fuerte donde nosotros vamos a mirar que no es nuestro contexto el que interesa, sino que es el contexto de la voluntad santa, sagrada, perfecta de Dios, que eso fue lo que el Señor dijo, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Hermanos, cuando nosotros nos encontramos en medio de la voluntad revelada de Dios, encontramos que allí, en medio de su palabra, hay mandatos, hay instrucciones, hay exhortaciones, hay edificación para nosotros, y a eso le llamamos ley. A eso es que le llamamos ley. Ahora, para ni minimizar este asunto, un creyente sincero puede preguntarse. Escuche la pregunta que voy a hacer. Esto lo puede hacer un creyente sincero. Si la ley de Dios es ese piso sobre el cual nos debemos mover, ¿por qué entonces los cristianos no practicamos toda la ley que se ve en la Biblia? Porque estamos diciendo, estamos sujetos a la ley. Ese es el piso que el Señor nos colocó. Entonces, hermanos, ¿por qué no podemos nosotros los cristianos practicar toda la ley según la vemos en las Sagradas Escrituras? O sea, está bien, está buena su pregunta, hermano. Lo hice por usted, pero le voy a responder, hermano. Entonces, aquí vendrían algunos asuntos. ¿Por qué comemos puerquito? Si estaba prohibido en la ley. ¿Por qué comemos puerquito? Es que es sabroso, sí, pero entonces ya nos salimos de la ley, hermano, ¿no les parece? Estamos fuera de la ley. Ahora, ustedes se miran, hermanas y hermanos queridos, tienen en sus indumentarias hilos mezclados, y recuerden que la ley prohibía que se mezclaran los hilos, y los tienen mezclados. Entonces, hermanos, están fuera de la ley. Entonces su pregunta tendría que reevaluarse otra vez. ¿Realmente tendremos que cumplir toda la ley? ¿Toda la ley?
Ya hemos venido mirando algunas cosas, hermanos, porque nosotros sabemos que hay cosas que acatamos sagradamente, aunque no nos faltan ideas raras, hermanos. Pero nosotros sagradamente acatamos que no hay que robar, que no hay que matar. Pero muchas veces, hermanos, aparecen asuntos tan importantes en nuestra cabeza, en nuestro corazón. Y estoy hablando con usted, hermano, que tal vez dice uno, yo, como decía un mexicano estos días, meramente perfecto, hermano. Y le voy a decir, ¿qué tal, hermano? Si usted ve algo por ahí medio pagando, por ahí, donde no ve dueño alguno, y permítame les digo, soy un ejemplo fiel de eso. Estaba en el aeropuerto sentado comiéndome una hamburguesa ahí. Y de pronto en la mesa de allá había un joven con una muchacha. Y se levantaron y se fueron. Y yo comiéndome la hamburguesa y vi, estaban un tanto distantes, y vi que el joven dejó la maleta debajo del asiento. Y yo dije, matanga, dijo la changa, yo me la cojo. ¿Ven cómo aparecen los pensamientos? ¿Solo soy yo, hermano? ¿Solo me pasa a mí? Entonces, si esto no lo hice, no faltó la intención. Menos mal el muchacho a los 10 minutos regresó y se llevó su maleta. Ay, me evitó el pecado el hermano. Pero póngale, hermano querido, la Biblia dice no matar, pero usted viene hacia acá y viene en un andén donde solo caben 2 personas, pero vienen 2 hacia acá y usted dice, lo más lógico es que me den campo para yo pasar. Y los atrevidos pasan y me empujan y yo los miro y dentro de mi corazón yo los mato. ¿No les ha pasado eso, hermanos? O cuando les pisan el juanete, hermano. Bueno, mi hermano Emiliano dice que el juanete es de Juan. El mío sería el Jorgete, ¿no? Pero, hermanos, ¿no siente uno deseo de desquitarse de esas personas? Hermanos, yo sé que usted le está sacando a su juanete el nombre, pero póngame atención. Nosotros nos damos cuenta que honestamente, estamos fallando a la ley por un lado y por otro. Si no es por nuestra práctica, es porque en nuestro corazón hay problemas. Tenemos serios problemas. Es precisamente por esto que nosotros debemos estudiar la ley moral del Señor. Porque cuando como cristianos deseamos hacer la voluntad de Dios, que eso es lo que nosotros queremos, tenemos que enfrentar nuestra posición delante de la ley que Dios dio. O sea, cada paso que nosotros vamos a dar, sepamos que estamos parados sobre el piso que la ley de Dios nos proporciona. La iglesia siempre ha tratado de entender la pertinencia de la ley para los cristianos. Se ha hablado de la manera como la ley se relaciona con el evangelio. ¿Qué es el evangelio, hermanos? Ya lo sabía. Les voy a recomendar un libro, El Evangelio Bíblico y sus promesas, por si acaso. Reléanlo, porque entonces así podrán definir qué es el evangelio. Hermanos, el evangelio es Cristo. Y cómo la ley se relaciona con Cristo, cómo la ley se relaciona con la gracia. Y hemos tratado de entender y distinguir, como hemos venido estudiando, entre sus usos, entre sus dimensiones de la ley. Nos falta hablar sobre el amor relacionado con la ley, la obediencia a la ley. Nos faltan muchas cosas que entender. Y cómo la ley está descontinuada de algunos pactos. Cómo la ley relacionada con la libertad cristiana y los mandamientos del Señor
tantas cosas que tenemos que observar la validez del decálogo y el tipo de aplicabilidad práctica que tiene la ley para cada uno de nosotros. Y no solo para nosotros, ¿sabe?, sino para el no creyente. Esto ha sido parte de muchas discusiones. Así que de hecho creo que tenemos una posición con respecto a la ley de Dios, sea implícita en nuestra teología y práctica o algo reconocida y consciente. Hermanos, ya sabemos nosotros qué tenemos que hacer. A veces el corazón nos lo dice, o bueno, su conciencia, como lo quiera llamar, se lo dice. Esto que está haciendo está bien y esto que está haciendo no está tan bien. Así que esto, hermanos, nos está arrojando a entender la Escritura y a no sacar conclusiones baratas y a no hacernos a un lado en el entendimiento de la ley del Señor, porque Dios nos ha revelado su palabra y nos es necesario conocer el fundamento de nuestra posición delante de la ley de Dios. Ahora, hermanos, hablamos que es muy importante que nosotros conozcamos los peligros de la ley. Pero ahora miremos, según esto, ¿qué podemos estudiar respecto a esos peligros en el estudio de la ley cristiana? ¿Qué podemos saber de esto? Bien, hermanos, mire, cuando uno se profundiza en los estudios, ciertamente va a lograr encontrar cosas. Va a encontrar asuntos allá debajo. El pastor en su sermón el día domingo para los pastores, él decía, nosotros tenemos una manera de observar las cosas siempre sobre la superficie. Todo lo que vemos es sobre la superficie, pero nunca nos damos cuenta de qué hay bajo la superficie. Y lo que hay bajo la superficie es muy peligroso. Y el demonio nos muestra lo que hay arriba de lo que vemos. Nos entretiene con cosas. Entonces ahí están las discusiones. ¿Para qué estudiar tanto la ley? Vea, hoy vivimos bajo la gracia. Vea que con que practiquemos 9 de los mandamientos está bien. No es necesario cumplir toda la ley. Esto aquí, esto allá, tanta cosa. Pero por debajo, ¿qué hay, hermano? Por debajo hay explosivos, donde si no nos damos cuenta, vamos a salir no muy ilesos de acá. Así que hay que estudiar, hermano. Profundizar sobre estos estudios, porque no han faltado todas las desviaciones bíblicas que de ahí se han impartido. Esas desviaciones, hermano, no son de ahora, aunque nosotros hemos visto que ahora han aparecido muchas, ¿sabe? Pero estas han sido tan antiguas como la ley misma, y de una u otra manera nosotros nos vemos inmiscuidos en esta lucha, hermano. ¿Saben? Sentado en el comedor con unos hermanos, me decían, bueno, son bautistas, ¿no? Pero me decían, es que lo que pasa, que su iglesia es muy legalista. Menos mal eran hermanos que amo. O si no les había dicho 3 por 4 son 20. Sí, más o menos. O sea, ¿cómo se les ocurre de acusarnos de legalismo? Y eso lo conocen ellos porque dicen, según en su iglesia les enseñan que nosotros aquí somos muy legalistas porque guardamos el día del Señor. ¿Y cómo lo guardamos? ¿Eso es legalismo, hermanos? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que mirar acerca de esos peligros? Entonces veamos, hermano, cuando a usted se le acerquen y le digan, lo que pasa es que usted es legalista, entonces veamos aquí qué es el legalismo. ¿Qué es el legalismo? Porque inclusive hasta nosotros mismos podemos usar esos términos, ¿no les parece, hermanos? ¿Ustedes me están copiando bien, hermanos? Muy bien.
que ya veo unos ojos a media asta. Y entonces me preocupa, hermano, que estén ya somnolientos a las 11 de la mañana. Hermanos, quiero decirles que el legalismo, como cualquier desviación, ha surgido de la buena palabra del Señor. Algo de cierto tiene este error y puede que haya surgido con la mejor de las intenciones. ¿Por qué? Porque tal vez el legalismo surge de tener en alta estima la ley de Dios. ¿Nos parece malo que se tenga en alta estima la ley de Dios? No, pero ha habido un error allí. Porque los legalistas la han honrado y la han estimado de tal manera que entonces uno dice, bueno, ¿y cómo tendremos que actuar nosotros? Bueno, nosotros tenemos que ver la ley del Señor con solemnidad. Nosotros hemos venido como en un intento a ser estrictos en guardar la ley de Dios y a tener un celo por la ley del Señor. ¿No es así? Si eso no ha pasado, le animo, hermano, a que usted empiece a tener ese sentir en su alma de honrar, de estimar la ley del Señor, de verla con solemnidad y de guardar la ley, de sentir celo por ella. Esto es bueno, pero como dicen, hermanos, por ahí había un dicho que decía, ni tanto que queme el santo, ni tan lejos que no lo alumbre. Es decir, se referían a la velita, ¿cierto, hermano? Porque a veces se acerca la velita tanto que causa daños, o se aleja tanto que se dispersa la situación. Así que nosotros tenemos que mirar, hermano, que el error del legalismo es doble y lo vamos a ver uno a uno. Así que el primer error del legalismo, estamos definiendo qué es legalismo, ¿cierto, hermano? Ahora estamos diciendo, el legalismo sitúa la ley en un lugar inadecuado. El legalismo sitúa la ley en un lugar inadecuado. Estamos hablando del legalismo y estoy diciendo, el legalismo sitúa la ley en lugar inadecuado. ¿Cómo es esto, hermano? El legalismo indica que uno puede llegar a ser salvo por la obediencia a la ley. Eso dice el legalismo. Usted puede ser salvo por la obediencia a la ley. Note lo que dice Hechos 15, versículo 1. Hechos 15, versículo 1. Entonces, dice la Escritura, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. ¿Qué les enseñaban? Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Nota qué es lo que les estaban diciendo? Ustedes, si se acercan aquí, tienen que circuncidarse, porque si no, no hay salvación para ustedes. Así que preguntémonos, ¿quién instituyó la circuncisión? ¿Quién fue? Y les voy a decir, Dios mismo la instituyó. ¿Pero en qué momento? La instituyó en un momento cuando Él estaba desarrollando sus pactos con el pueblo. Él estaba haciendo un pacto con su pueblo allí. Pero fíjense, hermano, se trata de un pacto que estaba haciendo con su pueblo allá. ¿Es relevante para este día? Mire, hermanos, el punto aquí es que se requería que la circuncisión ponía un requerimiento de la ley como requisito para que las personas fueran salvas. Y creemos, hermanos, que puesto de esa manera, la ley está situada en un lugar equivocado. Porque con la circuncisión nadie es salvo, ¿o sí? Nadie es salvo. Eso es legalismo. Comenta Sproul acerca de este tema. El legalismo exalta la ley por encima de la gracia. ¿Ven? O sea, es mucho más superior la ley que la gracia. La distorsión fundamental del legalismo es la creencia que una persona puede ganarse su lugar en el reino de los cielos
al adherirse a la letra de la ley y no al espíritu de la ley. O sea, si quería ir al cielo, tenían que circuncidarse, tenían que llevar las tórtolas, tenían que matar el becerro, tenían que hacer rociar la sangre. Esto, hermano, sabemos que ahora es imposible. O si no, imagínense ustedes, para nosotros cumplir la ley este día, ¿cuántos de nosotros esta semana, no voy a levantar la mano, por supuesto, pero cuántos de nosotros pecamos esta semana? Y no sé de qué color sería el pecado. Y tener que venir aquí, hermano, con un becerro, cada uno. ¿Qué íbamos a hacer, hermanos? ¿Cómo será esto? ¿Cómo serían entonces nuestros templos o nuestro lugar donde presentaríamos las ofrendas? Terrible, ¿no le parece? Entonces, eso es legalismo, saber que la ley dijo algo y que tendríamos que cumplirlo hoy al pie de la letra. O sea, si nosotros no cumplimos la ley al pie de la letra, entonces no somos salvos. ¿Ya? ¿Cuántos entraron a este lugar y no se lavaron las manos y no se lavaron los pies? ¿Cuántos entraron aquí así? Y vamos a decir 99.99% entramos aquí así. Hermanos, de hecho ya incumplimos la ley si de cumplirla al pie de la letra se tratara. Saben, hermanos, que eso es legalismo. A eso nos lleva el legalismo. Muchas personas se esfuerzan por guardar la ley, sea para su justificación o para ser más aceptables al Señor. Esta expresión nos toca entenderla. Porque si lo que se entiende es que el Hijo de Dios puede ser más aceptado por el Señor o agradable al Señor por su obediencia a la ley, en el sentido de aceptación, eso es legalismo. Eso es legalismo. Hermanos, ya sabemos que es medio imposible. Y si no la cumplimos, entonces estamos desechados de la presencia de Dios, hermanos. ¿Es lo que hemos entendido? Entonces el legalismo lleva a que las personas que se acercan al Señor deben obedecer la ley al pie de la letra, porque si no, no los salvaría. Pero hay una cosa, hermano. La ley salva. La ley salva. Tenga ahí usted eso en mente, hermano. Porque si nosotros notamos el ejemplo que el Señor colocó de los fariseos, era ese tipo de formación legal que había en su tiempo, en los tiempos del Señor. Y en la iglesia en los tiempos primarios no fue ajena a eso también. Notamos las luchas que tuvieron. Por ejemplo, si ustedes miran el Concilio de Jerusalén, tuvieron una lucha terrible por cumplir la ley, como decían los judíos o como decía Cristo. Tuvieron una lucha sin cuartel por eso. Pero Romanos 3:20 nos señala esto: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Ve lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, hermanos? El apóstol Pablo está diciendo aquí que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. ¿Delante de quién? Delante de Dios, porque la ley no justifica. Pero dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aquí la obediencia a la ley es claramente desechada como medio para obtener justicia delante de Dios. Ningún ser humano es aceptado delante de Dios sobre la base de sus obras u obediencia a la ley. Porque ¿qué son nuestras obras? ¿Cómo las define la Escritura, hermanos? Trapos inmundos. Entonces, ¿cómo seríamos justificados con trapos inmundos, hermanos? ¿Notan el problema del legalismo en ese aspecto?
Ahora, en Gálatas 5, textos que leímos ahora, Gálatas 5, versículos 1 al 3, y quiero resaltar también el 6, donde la Escritura dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Nota lo que está diciendo Pablo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a cumplir toda la ley. El versículo 6 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Aquí encontramos otro asunto. La fe que obra por el amor. Entonces ya nos está alejando de esas ceremonias y demás, y ahora nos está metiendo en la fe que obra por el amor. Este es un nuevo intento de los judaizantes por destruir, por destituir, por quitar, arrasar la esencia misma del evangelio. Pablo muestra su indignación ante este ataque a la esencia del evangelio, porque es que la ley, hermanos, debe estar unida al evangelio y no separar la ley del evangelio. Porque recordemos que quien vino a cumplir la ley y no a abrogarla, ¿quién fue, hermanos? Cristo. Y es a través de él que se nos imputa el favor a todos aquellos que creemos, solo por Cristo, no por la ley. Por eso dije, el apóstol habla ya de la fe que obra por el amor, y esto es Cristo. Nosotros entonces, hermanos, tenemos que estar muy lejos del legalismo. Mire, tal vez esto les parezca un poco tedioso, ¿sabe? Pero es muy bueno que lo entendamos. Hermanos, es muy bueno que lo entendamos. Concluyámoslo de una manera muy elemental, esto que estoy diciendo. No debemos cumplir la letra de la ley exactamente. Ya estamos de acuerdo aquí, hermano. No debemos cumplir la letra de la ley exactamente, porque quien la cumplió por nosotros, ¿cómo se llama? Cristo. Entonces ya no somos legalistas. Ven, hermanos, cuando nos señalen legalista, ¿en qué aspecto somos legalistas? Si nosotros vivimos es en Cristo y Él cumplió toda la ley. Y nuestro vivir es Cristo, hermano. Es eso lo que nosotros somos. La letra de la ley se cumplió en el Señor y ya no tenemos que obrar. Porque entonces, hermanos, nuestra salvación sería en parte por obras y en parte por Cristo. Y eso está bien, hermanos. Eso estaría bueno. Parte de obras, 50% y 50%. ¿Sabe qué es lo que estaría pasando aquí? Eso lo aprendimos en el otro lado. Aprendimos, hermano, que la salvación es mitad yo y mitad Dios. Y entonces estaríamos cayendo en el mismo problema. Pero aquí todo es por gracia, todo es por el Señor. Nada nosotros trajimos, nada. Nada es nada. En segundo lugar, hermano, porque es que debemos notar esto, hermano, que Cristo más algo ya se dañó todo. Aquí es Cristo total en todo. Cristo más algo no funciona. Cristo todo. Y otro aspecto del legalismo es que impone mandamientos de hombres sobre la palabra de Dios. Impone mandamientos de hombres por sobre la palabra del Señor. Marcos 7:9 dice el Señor, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición.
Así que nosotros debemos recordar brevemente el contexto, porque había una seria disputa entre los discípulos del Señor con aquellos que estaban comiendo con las manos sin lavar. Porque ellos venían y estaban comiendo sin las manos lavadas y fueron acusados de hacerlo inmundo. Pero ¿de dónde salió esa regulación, hermanos? ¿Quién dijo que había que hacer eso? El versículo 3 de este mismo texto, de este mismo capítulo nos dice: porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. ¿La tradición de quién es? De los ancianos. Las tradiciones de los ancianos. Hermanos queridos, así que el Señor les acusa de andar sobre la tradición de los ancianos por sobre la ley y les cita el 5º mandamiento. Así que ellos regulaban sus vidas y las demás con leyes por encima de la Escritura. Ellos eran especialistas en hacer eso. El Señor les dijo: ustedes con sus leyes le ponen más cargas a ellos que ni siquiera ustedes pueden cumplir. Porque era mandato tras mandato y cosa sobre cosa, y no podían cumplir con todo esto. Era tan riguroso, hermanos, que no sabían si primero era la pierna derecha o la izquierda al andar, porque ya estaban tan llenos de leyes que con cualquier cosa invalidaban la ley. Primera Timoteo 4, versículo 1 al 3. Dice, pero el Espíritu dice claramente. Dije 1 Timoteo 4, versículo 1 al 3. Muy bien. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas, y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acciones de gracias participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Esto es regir sobre la palabra de Dios con palabras de hombres. Les voy a contar una anécdota aquí muy rápido para que ustedes se despierten. Estaba en una reunión de pastores, en un retiro de pastores, pero allá en el otro lado del alambre. Ya ustedes me saben qué. Y de pronto había un hombre que estaba explicando sobre el pacto del matrimonio y en fin. Salimos a un descanso y el pastor, uno de los pastores, toma a sus ovejitas, las sienta en un rinconcito y estábamos sentados con el pastor Jorge ahí al ladito, sin querer escuchar pero con el oído atento. ¿Sabe qué les estaba diciendo? Mire, eso de casarse es doctrina de hombres. ¿Quién dijo que había que poner jueces o sacerdotes o pastores para que lo casen a uno? Mire lo que hice yo con mi esposa. Nos fuimos a un rinconcito de una geografía aquí en Colombia. Llevamos nuestras argollas. Salimos a un balcón. Cogí mi argolla, la mostré para arriba y le dije: mire, señor, yo me caso con esta mujer que usted me dio, la recibo como mi esposa, ella me puso el anillo, nos casamos delante de Dios y ¡listo! Sale para pintura. Estamos casados legalmente. Y nosotros los dos nos revolcábamos como gusanos en ceniza hirviendo. ¿Qué está diciendo este hombre? Doctrinas de hombre. ¿Y sabe qué hacían los discípulos de esos? ¿Notan esto, hermanos? Tal cual podría ocurrir con los fariseos en su tiempo con el pueblo. Les decían tantas cosas, hermanos, que se alejaban de la verdad de Dios para poner palabras de hombres. Nadie, hermanos, pero nadie puede amarrar nuestra conciencia pasando sobre la palabra de Dios. Así que usted, que es una persona atenta, inteligente, dedicada,
reflexiva, si nosotros estamos diciendo algo aquí que esté en contra de la Escritura, manifiéstese ahora o cállese para siempre. Hermano, usted tiene que mirar qué es lo que se le está enseñando. Vea, allí en la reunión de pastores que acabamos de tener, algo que impactó a todos es lo que los bereanos hacían. Lo traían a la memoria. Que ellos iban a sus casas y revisaban si lo que les enseñaron era cierto o no. Pero ¿sobre qué estaban señalando? ¿Qué era cierto o qué no? Sobre la Escritura, hermanos. No sobre lo que dijo Pepinito, ni lo que dijo Puntillita, ni nada de eso. Es qué es lo que dice la Escritura. Y sobre eso estaban afirmando, sí, eso es verdad. Y si eso no es verdad, lo desechamos, no recibimos y hay que arreglar eso. Y otra forma de legalismo es la tentación, hermanos. ¿Y por qué la tentación? El hermano dijo, el contentamiento nos libra de la tentación. ¿Vieron el punto número 3? ¿Sí? ¿Lo copiaron? Yo sé que algunos de ustedes copiaron el estudio del hermano Jair hoy. Y el punto número 3 decía que el contentamiento nos aleja de las tentaciones. Hermanos, porque es el hecho, hermanos, la tentación es el hecho de añadir regulaciones basadas en las palabras de hombres a lo que está escrito. Regir sobre la palabra de Dios, regir junto con la palabra. Eso es una forma de legalismo. La palabra es la palabra de Dios. Lo leímos hoy en el Salmo, porque recta es la palabra del Señor. Es lo único en lo que nosotros podemos estar suficientemente seguros. Pero aquí hay que hacer una diferencia, queridos. La diferencia que nosotros tenemos que hacer es que es muy diferente ser legalista a ser obediente. Muy diferente. ¿Cuál es la idea de nosotros? Obedecer la ley, no ser legalistas. Pero si usted obedece la ley y le dicen que usted es legalista, pues hermanos, tranquilos, esa no es la verdad. Esa no es la verdad. Así que nosotros debemos estar muy atentos con eso. Hermanos queridos, para culminar esta mañana con lo que les he venido a decir. Todo asunto que nosotros veamos, todo asunto de la ley que nosotros veamos, debe ser cotejado con la Escritura. Hermanos queridos, nosotros no podemos estar jamás aislados del contexto de la Escritura, del contexto de las doctrinas que hemos aprendido. No debemos estar alejados de allí. Hermanos, cuando aparezcan las dudas, cuando aparezcan las inquietudes, mire, por más mínimo que esto sea, no se quede con eso guardado, ¿sabe? Yo les digo a ustedes cómo un pajarito hace su nido. Y no necesitan mucha explicación, ¿verdad? El pajarito no va y coge una libra de paja y de una vez la lleva armada al lugar donde va a depositar sus huevos, ¿no? Pajita a pajita. ¿Cierto, hermanos? Y cuando usted se da cuenta, ya tiene un nido donde aparece una nueva generación de aves y en ese nido se hacen toda suerte de cosas. Ellos no tienen un baño público ahí mismo. O sea, noten qué puede tener un nido. Eso mismo ocurre con esas ideas que llegan aquí. Nosotros decimos, no entendí, pero dejémoslo así. La primera pajita, hermano. Y el demonio va a decir, vamos a ponerle la segunda pajita. Y cuando nos damos cuenta, entonces se ha vuelto usted en un señalador de la iglesia, de las doctrinas. Hermano, de una, usted no entendió, de una, pregunte. Pero no le vaya a preguntar a uno que está más despistado que usted.
Pregúntele a alguien que le pueda enseñar, que le pueda decir, esto es así. Aclare sus ideas. Pero nos vamos hoy de aquí, en esta mañana, diciendo, ¿somos legalistas o no? No. ¿Somos obedientes o no? Obedientes sí. ¿Obedientes a qué? ¿A la ley o a la escritura? Porque en la escritura está la ley. Así de sencillo es. Bien, hermanos. El Señor nos permita en esta tarde tener otra conversación acerca de la ley. Pero espero que esto haya quedado entendido entre nosotros, hermanos. Que sepamos que debemos estar absolutamente seguros de nuestra doctrina, que nuestra práctica esté señalada por lo que la doctrina hace y que no somos legalistas porque nosotros no estamos apegados al pie de la letra. La gracia del Señor, Él a través de esto cumplió la ley y hoy nosotros tenemos la bendición de entender qué es lo que es un cristiano obediente a la ley.